¿Sabías que el acoso escolar es uno de los problemas que más afecta a los niños y adolescentes alrededor del mundo? Las cifras de este problema son alarmantes, ya que según el Ministerio de Educación, desde el 2013 se ha reportado 11.369 casos a nivel nacional. Asimismo, en Lima Metropolitana se han registrado 4.144 casos y se dice que el 97% de ellos proviene de colegios estatales. Las principales modalidades de violencia sean de tipo físico, verbal y usando la tecnología. La mayoría de estos casos son invisibles y los actores involucrados son mayormente espectadores pasivos. Es decir, no hacen nada para detener el problema entre la víctima y el acosador. Es por esto que vimos necesario crear un juego cuyo objetivo será provocar empatía y concientizar a los alumnos adolescentes acerca de los efectos negativos del bullying. Nuestro juego va a estar dirigido principalmente a jóvenes estudiantes entre 14 y 18 años de secundaria. La razón de esto reside en que los mayores casos de bullying se dan en las clases. Dirigiéndonos específicamente a los espectadores pasivos, se trata de un grupo de compañeros que colabora con el acoso y en gran medida hacen lo posible para no denunciarlo a padres o a profesores. Su actitud puede ser de colaboración, jaleando las acciones o incluso grabándolo con su celular. Su actitud pasiva refuerza la conducta de los agresores y en su mayoría actúan de esa forma por miedo a no convertirse en la próxima víctima. Para desarrollar nuestro videojuego virtual, tomamos como referencia a los videojuegos de Detroit Almost Human, Until Dawn y Life is Strange. En esto se lleva a cabo una narrativa emocional al contar una historia basada en las elecciones y consecuencias que toma el jugador. Es decir, tiene un eje central el concepto del efecto mariposa, lo cual explica que dadas las circunstancias peculiares del tiempo y condiciones iniciales, cualquier pequeña discrepancia o decisión puede variar enormemente en el resultado final. Consideramos importante usar esta modalidad con nuestro público objetivo, ya que se combina una historia emocional y una actividad experimental. El videojuego no se limitará a una aplicación móvil, sino que utilizará todas las capacidades técnicas y gráficas en consolas como PlayStation o Xbox. Además, tendrá un estilo de aventura gráfica y solo se podrá jugar de una persona. La interfaz de nuestro videojuego va a tener una estructura de 6 capítulos. Primero, se va a contar la trama mediante una historia de un adolescente al que le hacen bullying, por lo que el jugador va a tener que ir tomando una serie de decisiones sobre si le apoya o no. En un siguiente capítulo se va a descubrir que el bulliado ha desaparecido y el personaje como persona moral va a decidir buscarlo y ver qué pasó. En el transcurso de los capítulos, el personaje va a tener que encontrar pistas sobre el paradero del bulliado y así va a ir desenmarañando la historia del personaje perdido. Además, se van a descubrir cosas como acoso, cyberbullying, entre otros temas. El jugador podrá interactuar con otros personajes para ir encontrando más información e ir tomando decisiones que van a ir afectando a la trama más adelante. El juego va a tener un personaje principal, el cual va a ser un estudiante de la clase en la que el alumno está siendo acosado. Este va a ser el personaje que controla el jugador y va a poder tomar decisiones a lo largo del juego. Estas decisiones darán como resultado las consecuencias de los siguientes capítulos. Los demás personajes van a ser simulados por el videojuego y van a interactuar con el jugador conforme avance la historia. Entre ellos están el acosado, el acosador, 3 alumnos observadores, el profesor y los padres de la víctima, cuyo nombre será Adrián, pero el jugador no tendrá mucha interacción con él ya que va a estar ausente en la mayoría del juego. Por otro lado tenemos al acosador, que se llamará Mateo y va a ser el antagonista de la historia. Su personalidad es distintiva ya que es irritable y agresiva, tiene una ausencia de empatía y un bajo autocontrol. Su rendimiento en el cole es bajo y proviene de una familia desestructurada. Sin embargo, si el jugador toma las decisiones correctas podrá cambiar la personalidad del mismo. En cuanto a los alumnos, se va a presentar a Alexia, Juan y Pedro. Alexia y Juan van a ser los mejores amigos de la víctima. Después de la desaparición del mismo, el jugador va a tener que dialogar con ellos para poder recolectar información sobre la situación que estaba viviendo. Por otra parte, se va a presentar a Pedro, el cual es el mejor amigo del acosador. Va a tener que conversar también con él para descubrir más acerca de Mateo y cómo éste le estaba haciendo la vida imposible a Adrián. En las discusiones con esos personajes, el jugador va a sentir empatía, ya que descubrirá cada vez más la realidad caótica en la que vivía Adrián. El profesor será el jugador que entrega la noticia acerca de la desaparición. Si el jugador elige la decisión correcta en el primer capítulo del juego, va a ser quien converse con este primero para informarle acerca del caso del bullying que estaba sucediendo en la clase. Por otra parte, aparecerá también los padres de la víctima, así como en los casos anteriores, el jugador va a poder dialogar con ellos y según el final, sea positivo o negativo, este habrá de darle la noticia a los padres acerca del resultado final. Las reglas del juego van a tener ciertos objetivos y limitaciones. En cuanto a los objetivos, el jugador va a tener primero que ayudar a la víctima cuando esté siendo acosada y segundo, recolectar la información de la misma para poder salvarla.
pero otra parte de las limitaciones van a formar parte de la programación del juego. En otras palabras, este no va a poder tomar decisiones libremente, sino que deberá atenerse a las opciones de diálogos y acciones preestablecidas según el contexto que está viviendo. ¿Pero cómo se gana el juego? En síntesis, van a existir dos resultados posibles. Mientras que el primero es positivo y resulta en encontrar al acosado y obtener las disculpas del acosador, el segundo es negativo y repercute en la muerte de la víctima, en entregarle las noticias a los padres y el envío del acosador a una correccional. Como vemos, la primera opción sería sinónimo de ganar el juego. Asimismo, el juego va a presentar castigos y recompensas, las cuales van a depender de las decisiones que tome el jugador. En el caso que se tomen las decisiones correctas, a corto plazo los personajes le darán más pistas sobre la víctima, y en largo plazo, esta será encontrada. Si el jugador comete las decisiones equivocadas, se harán resultados negativos e impedimentos en la historia del juego. También, el jugador encontrará objetos ocultos que le darán pistas para encontrar a la víctima. Por último, en el capítulo final va a haber un epílogo con las consecuencias que afrontan los demás personajes según lo que fue decidiendo el jugador. Así, al final del juego se da la posibilidad de volver a jugar y el usuario se dará cuenta que tomando diferentes acciones pudo haber un resultado diferente. El juego resulta útil para generar una mejor educación cívica con mayor capacidad de discernimiento y autonomía para tomar decisiones y ver cómo eso afecta en una simulación que puede trasladarse a la vida real. Tomando como referencia el modelo educativo de Dewey en el experimentalismo, se puede deducir que el jugador va a ir aprendiendo acerca de los impactos del bullying al ir tomando decisiones, llevando a cabo una práctica de ensayo y error. El juego va a combinar pensamientos y acciones, brindando satisfacción y sentimiento de logro al jugador. Como Jane McGonigal afirma, los juegos crean a individuos autoempoderados y optimistas. Es por eso que se puede afirmar que por medio de nuestro juego se podría crear una situación narrativa y emocional que motive al jugador a salvar a la víctima y trasladar lo experimentado a la vida real. En definitiva, esta plataforma y sus jugadores son un recurso clave para poder cambiar el futuro y disminuir los casos del bullying en el mundo. El juego no pretende dar información netamente teórica de los efectos negativos que presenta el bullying, sino que intenta conectar con el jugador en un nivel emocional por medio de la experiencia, ayudando a fomentar empatía debido a su narrativa. Este es como una serie, pero uno va tomando decisiones y estas van afectando la historia. Es útil para que el jugador se dé cuenta que lo que decide afecta mucho en la vida real, al igual que en el juego. Esto fomentaría una mejor relación del usuario con su entorno y las personas que lo rodean. Y cuenta con personajes jóvenes que tienen conflictos complejos e intensos, lo que causa identificación con el usuario, puesto que nuestro juego va a ser principalmente emocional. Según Ferrez, el cerebro emocional predomina sobre el racional. Ello nos ayudará a que se genere una mayor empatía con el jugador.